Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Vámonos con lo de hoy. Ignoren la indignación de los demócratas y los medios. El güero de las trompetas ha hecho más por Puerto Rico que cualquier otro presidente. ¿Cómo están las energías hoy? Por Dr. Xavi Ali. No hay mucho en lo que Jacob Bauer Rothschild no estuviera involucrado. Comenzamos. Ignoren la indignación de los demócratas y los medios. El güero de las trompetas ha hecho más por Puerto Rico que cualquier otro presidente. En el otoño de 2020, el expresidente trompudo me nombró miembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, JSAF, para Puerto Rico. El Congreso creó esta junta en 2016 para facilitar la reestructuración de la montaña de deuda de la isla e instituir controles y reformas financieras que se necesitaban desesperadamente. A pesar de haber acumulado más de una década de experiencia profesional trabajando en Puerto Rico antes de mi nombramiento, durante mi mandato de 3 años en la Junta aprendí mucho más sobre esta importante parte de Estados Unidos. Esto es lo que puedo dar fe personalmente. Ningún presidente ha hecho más por Puerto Rico que el presidente trompudo. Tras la devastación causada por el huracán María, que azotó la isla en 2019, la administración del Trompas entró en acción. Su respuesta fue rápida, histórica e implacable. Y continuó hasta literalmente días antes de que el presidente trompudo abandonara a la Casa Pintada de Blanco, en enero de 2021. Bajo su liderazgo, miles de empleados federales fueron enviados a la isla para ayudar con las tareas de recuperación que incluyeron la misión aérea sostenida más larga de entrega de alimentos y agua y la operación de puente marítimo más grande hasta ese momento en la historia de FEMA. Inmediatamente después del desastre, el presidente trompudo autorizó miles de millones de dólares para la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico. Los detalles incluyen 9.600 millones para reparar y construir la red eléctrica de Puerto Rico, 2.000 millones al Departamento de Educación de Puerto Rico para la restauración de edificios e instalaciones escolares, financiamiento del 100% de los costos compartidos de las obras de emergencia de Puerto Rico durante casi un año después de la tormenta, el tercero más largo jamás otorgado por un presidente. En total, más de 40.000 millones en ayuda y asistencia de la administración trompuda al pueblo de Puerto Rico. Como era de esperar, los medios nacionales ignoraron estos hechos y desde entonces han retratado descaradamente y falsamente al presidente trompudo como ineficaz e indiferente hacia el pueblo de Puerto Rico. De hecho, gran parte de la ayuda federal disponible aún no se ha utilizado, debido a que la administración Biden no ha logrado exigirle a la Junta de Supervisión Fiscal y al actual gobierno de Puerto Rico que rindan cuentas sobre la puesta en funcionamiento de estos fondos. Para empeorar las cosas, 8 años después de que el Congreso le concediera al país el alivio de la bancarrota, ya que había acumulado deudas por un total de más de 70.000 millones. La empresa eléctrica de Puerto Rico, PREPA, sigue en quiebra, mientras gasta cientos de millones en bufetes de abogados y consultores que tienen incentivos financieros para perpetuar el status quo. Los 9.600 millones autorizados por el presidente trompudo para reconstruir la red de PREPA no se han gastado en gran medida, lo que somete a los más de 3 millones de estadounidenses que residen allí a frecuentes apagones y cortes de energía. La vicepresidenta Mascarilla Harris dio a conocer un plan para Puerto Rico esta semana, pero lamentablemente contiene más de las mismas afirmaciones y promesas insulsas, centradas en la energía limpia, en la que la administración Biden Mascarilla Harris ha despilfarrado miles de millones de dólares sin obtener resultados. El plan de Mascarilla Harris no hace nada para abordar los principales obstáculos a las perspectivas de crecimiento de Puerto Rico, como poner fin a la bancarrota, lo que catalizaría la inversión extranjera
y la construcción de una infraestructura energética del siglo XXI que sustente a las empresas en Puerto Rico, no construida sobre la base de propaganda ecológica, sino sobre gas natural estadounidense asequible y confiable. Habiendo servido como miembro designado por el Güero de las Trompetas de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico durante 3 años, vi de cerca lo que sucedió, quién actuó y quién no. Escuché a políticos locales de ambos partidos expresar repetidamente su gratitud por el presidente trompudo y sus acciones. Seamos claros, cuando importó, el presidente trompudo dio un paso adelante con acciones significativas. Puerto Rico es una hermosa parte de Estados Unidos. Sus orgullosos ciudadanos estadounidenses han servido a nuestro país en cada conflicto importante del siglo pasado. Nuestros ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico merecen un líder que ya haya demostrado como presidente que tiene el compromiso, la determinación y la experiencia para ayudar a Puerto Rico a crecer. Ese líder es el presidente Donaldo Trompetas. Elijámoslo para terminar la tarea de hacer que Estados Unidos y Puerto Rico vuelvan a ser grandes. Justin Patterson se desempeñó como miembro de la Junta de Supervisión Financiera de Puerto Rico del 2020 al 2023. Lo anterior compartido por dailycaller.com. Siguiente información. Energías, por el Dr. Xavi Ali. Cuando masas de plasma de protones irrumpen en la magnetosfera agotada de la Tierra desde nuestro sistema solar y luego en la atmósfera y el núcleo interno de la Tierra, su energía penetrante y alteradora causa no solamente activaciones planetarias, sino también los desafíos fisiológicos o emocionales o mentales que a menudo reportan en los tiempos actuales. Especialmente cuando el recipiente físico, nuestro cuerpo biológico, ya está agotado por el fin de la era del Kali Yuga o civilización actual. Por otro lado, en contraposición de tantos días de alteración del flujo de protones en la Tierra, ya tenemos más regiones solares con buen magnetismo, otra naturaleza del universo. Asimismo, los 13 índices solares ya están en rojo, o sea, que hay gran intensidad o actividad solar otra vez. Esperemos que vengan más eyecciones de masa coronal que puedan traernos más carga liviana de electrones para mejorar nuestro equilibrio de energía a nivel físico, emocional y mental. Lo siguiente es compartido por Benjamin F. No hay mucho en lo que Jacob Bauer Rothschild no estuviera involucrado o con lo que su linaje no estuviera conectado. La fundación de Israel, la implementación de la Reserva Federal, la bandera falsa del 11-9, la fiesta contra Palestina, los grupos de caza a hombres, el Imperio Británico, incluidos los siguientes: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, 19 países africanos y el Caribe. Su sede está en la City de Londres, un área de 1 milla cuadrada que es el centro financiero del mundo. La City de Londres no está gobernada por el gobierno británico, sino que, por el contrario, tiene soberanía sobre él. La City de Londres tiene sus propios tribunales y su propia fuerza policial, y nunca se ha cuestionado su soberanía y autogobierno. Gobierna sobre la corona y sobre la mayor parte de la tierra. La élite británica cree que tiene derecho a esclavizar al resto de la humanidad, a la que considera su ganado, entre comillas. En su opinión, son dueños de la población, cuerpo, mente y alma. La democracia es solo una ilusión para dejar que la gente esté en paz, mientras la City de Londres toma las decisiones y mueve los hilos. Esta élite hizo varios intentos de establecer un llamado nuevo orden mundial, los cuales todos fracasaron. Casi lograron gobernar los Estados Unidos, pero también fracasaron allí. Texas está en camino de librar a todo el estado del cártel de la Reserva Federal, junto con otros 40 países que están introduciendo un nuevo sistema monetario. Todas nuestras deudas personales están en dólares fiduciarios. En cuanto pasemos a otra unidad monetaria,
ya no estaremos atados a la esclavitud de la deuda del sector bancario, que se derrumbará con su mercado de derivados vinculado a la Reserva Federal, del que se hizo cargo hace años el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo que estamos presenciando es el fin de un régimen que buscaba dominar el mundo. Todos los responsables clave están siendo eliminados lentamente, y sus agentes de inteligencia también han perdido su férreo control sobre los gobiernos que ya no controlan. Gracias al asunto de la EPA, gracias a las reglas de Basilea III, gracias a los más de 40 países que están volviendo al patrón oro. ¿Por qué cree que BlackRock se está retirando de la agenda climática? Ya no se puede confiar en las agencias de 3 letras para chantajear, sobornar, extorsionar o amenazar a los políticos estadounidenses para que redacten proyectos de ley que obliguen al gobierno de Estados Unidos a seguir una agenda que debilitará aún más a ese país. ¿No te pareció extraño que las Naciones Unidas cerraran temporalmente porque no podían pagar la factura de la luz? ¿Sabes lo extraño que es esto para la gente que quiere dominar el mundo y ya no puede pagar las facturas mensuales de la luz que básicamente pertenecen a un banco entero que imprime dinero de la nada? Eso debería indicarles que Dios también tiene sentido del humor. Ahora ven que uno de los protagonistas principales, Lord Jacob Rothschild, está siendo expulsado de este planeta. Sé que esto debe estar poniendo un poco nervioso a Benjamin Netanyahu en este momento. Amigos, todos ustedes deben comprender lo profundo que es esto. Desde al menos 1871, todo este linaje ha sido responsable de que estemos atrasados en la tecnología que cambiará nuestras vidas y que todos esperamos que finalmente se lance pronto y cambie el mundo para siempre. En resumen, todo lo que hacemos para investigar la corrupción que emana de los monopolios de la corona británica y del dinero de la City de Londres parece remontarse a este periodo, en torno a 1870, cuando se produjeron varias revoluciones de la élite británica. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.